para poder conversar de temas que nos importan. Un poco el foco, el centro de lo que ustedes me pidieron es concentrarme en algunos artículos de la ley de urgencia que estamos procurando anular a través del referéndum, pero creo que es inevitable hacer un poquito de contexto, de marco político, porque si hay algo que creo que todos sentimos es que ha habido un cambio de escenario político el día que se entregaron las 800.000 firmas para que haya referéndum. Sin duda hay un cambio en las relaciones entre el gobierno y la oposición, hay un cambio en el estado de ánimo de los compañeros, compañeras frente amplistas, del movimiento social, del movimiento popular. Hay un cambio también en el estado de ánimo del gobierno, porque si ustedes ven en estos días, se los ha visto muy nerviosos, tanto en la interpelación como en la rendición de cuentas, como, hoy estaba nervioso el gabinete también, porque están removiendo otro ministro, el cuarto en lo que va del gobierno. Una pena porque eran 4 ministros que estaban preparados y se ve que tuvieron dificultades. Entonces la idea es dar un marco gobernado por ese aspecto, que es que hay un cambio de escenario político y que tenemos como mojón, como hito en un tiempo, dentro de algunos meses, el propio referéndum. Y el resultado del referéndum también va a marcar el ánimo y el escenario político que va a haber a partir de ese momento y por los años próximos hacia el 2024. Por lo tanto, tenemos en el referéndum un hito fundamental para la militancia, para la acción política. Tenemos en el referéndum un mojón que nos va a permitir potenciar al Frente Amplio también en la escena pública, como obviamente la fuerza política popular que el Frente es y debe ser. En ese contexto hay que entender lo siguiente, creo. El referéndum se va a ganar no solo porque expliquemos mejor o peor los 135 artículos que queremos anular. Obviamente que es importante manejarlos y creo que la iniciativa de ustedes en este sentido es excelente. Pero la gente en general no nos va a demandar que le expliquemos uno por uno los 135 artículos. Lo que sí tenemos que tener claro al menos los 5 o 6 ejes principales de lo que queremos anular. En temas de seguridad, en temas de educación, en temas de vivienda, en temas de inclusión financiera, de derechos laborales. Creo que esos son los ejes principales que tenemos que manejar, sin perjuicio, reitero, de que está muy bueno la preocupación de ustedes de ahondar en algunos de los artículos. En seguridad, por supuesto, que sabemos que es un tema delicado, difícil de diálogo entre el Frente Amplio y la sociedad. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que hay una buena parte de la sociedad que no necesariamente coincide con toda nuestra visión en esa materia. Y ahora no estamos hablándole al núcleo frente amplista. Para ganar el referéndum tenemos que ir a la búsqueda de toda la sociedad. Y bueno, el tema seguridad es un tema de difícil tratamiento, pero hay cosas que creo que son claras para el diálogo con la gente. La legítima defensa, cuando lo que está en juego no es la vida, sino la propiedad. Nos parece realmente un exceso que alguien pueda pegarle un tiro a otro porque le está robando una bicicleta o una oveja. El aumento generalizado de penas a adolescentes y menores infractores. No es la caricatura tampoco del aumento de pena generalizado, como que el Frente no está nunca de acuerdo con eso y la mano en coche, sino que el Frente ha votado. En nuestros gobiernos aumentamos penas, por ejemplo, para el delito de copamiento, y eso trajo buenos resultados. O incluso en la LUC, nosotros votamos algunos aumentos de pena, los vinculados al abuso sexual, a la violación, a los delitos de cuello blanco de narcotráfico o de lavado de dinero. Pero creemos que ese tratamiento, sobre todo para los adolescentes infractores, es
injustificado, además de eliminar algún mecanismo, como era la suspensión condicional del proceso, que lo que va a hacer es que en vez de tener penas que ayuden a la rehabilitación, va a ir todo el mundo a ser privado de libertad en un escenario donde la rehabilitación va a ser mucho más difícil. Supongo que estas cosas las habrán hablado ya con Gustavo Leal, ¿no? Cuando tratan estos temas. En materia de educación, ¿verdad? La erradicación de los consejos de primaria, de secundaria, de educación técnico-profesional, que no es solamente un tema de un cambio organizacional, es el recorte de la participación democrática, en particular de los docentes en el proceso educativo, o la generación de un nuevo estatuto docente que precariza la relación laboral en ese terreno. En materia de vivienda, el desalojo express, ¿verdad? Que nos parece un desequilibrio muy importante entre el arrendador y el arrendatario, sobre todo en estos casos que serían de la gente que no dispone de garantías para el alquiler, cuando uno arrienda sin garantía, y eso no es que se genere la posibilidad ahora, siempre se pudo y se puede arrendar sin garantía. De hecho, hay una proporción que creo que ronda el 20% de los arrendamientos que son sin garantía. Pero hay un marco legal en el cual, bueno, hay que transitar para desalojar o lanzar a un inquilino. Bueno, acá, con este desalojo express de la LUC, si sos mal pagador, te sacan en 15 días, pero si sos buen pagador, te pueden sacar en 30 días. Una cuestión que nos parece absolutamente desequilibrado, desbalanceado en esa relación. En los temas de relaciones laborales y derechos laborables, ¿verdad? La reglamentación del derecho de huelga, que básicamente la LUC lo que dice es, bueno, ellos tienen una argumentación que puede seducir a mucha parte de la sociedad, que es decir, bueno, el que quiere hacer huelga que la haga, el que quiera entrar a trabajar que entre, y el patrón si tiene que entrar al establecimiento, que pueda entrar. Parece, dicho así, está difícil de refutar. Sin embargo, la Constitución lo que dice es que no solamente existe el derecho de huelga, sino que también el Estado debe salvaguardar la eficacia de la huelga. Y acá la discusión está claramente en que con este nuevo marco de reglamentación que tiene la LUC, lo que se hace es darle un golpe mortal a la eficacia de una huelga. Por lo tanto, también ahí entendemos que eso es inconstitucional y que es muy perjudicial para la relación de poder entre trabajadores y empleadores. Sobre todo si esto además lo analizamos en el marco de otra cosa que dice la LUC, que es la criminalización de los piquetes y las movilizaciones. Bueno, el que estaba poniendo el micrófono le cuento que efectivamente funciona porque lo estamos escuchando. Pero bueno, dichos estos ejes, así muy en borrador, digamos, yo voy a adentrarme sobre todo en dos o tres aspectos más de la cuestión económica que tiene la LUC, que tiene que ver con la inclusión financiera. En primer lugar, la inclusión financiera fue una estrategia que impulsamos en el gobierno del Frente Amplio, una ley del 2014 que se comenzó a implementar en 2014 y que la sociedad uruguaya abrazó, sobre todo el aspecto vinculado a la utilización de medios electrónicos en el sistema de pagos. Cuando se hizo la ley, los pagos electrónicos en el total eran solo el 8%. Hoy son el 60%. 6 de cada 10 pagos en Uruguay se hacen a través de medios electrónicos. Claramente la sociedad uruguaya incorporó voluntariamente, de buena gana, entusiastamente diría, porque pasar de 8 a 60, claro que es un cambio sustancial en la utilización de medios electrónicos de pago. Y la verdad que en muchas áreas lo virtual tiene beneficios y ventajas con respecto a lo físico. En el terreno del sistema de pago, por supuesto, es más seguro,
uno no tiene que andar con plata en el bolsillo, con demasiada plata en el bolsillo, hay más arriesgando seguridad, es más transparente, brinda más información, es más eficiente, es menos costoso para todo el sistema. El Banco Central tiene que emitir menos billetes físicos, los bancos tienen que gastar menos en la distribución física del efectivo en todo el país por una cuestión logística y de seguridad, en fin. Por el lado que lo miren, el pasaje a los medios electrónicos es beneficioso. Y también es muy beneficioso por el hecho de que transparenta información. Los medios electrónicos dejan en claro cuánto se paga, cómo se paga, quién paga, a nivel de lo que es el control hacia las empresas de sus obligaciones. Los mecanismos electrónicos ayudan enormemente en lo que son sus obligaciones laborales y su correlato que tiene que ver con el pago de aportes a la seguridad social, la formalización del empleo. Y bueno, también ayuda, por supuesto, a los temas de control de lavado de activos, que es un flagelo cada vez más relevante que normalmente se asocia al narcotráfico, al tráfico de armas, al tráfico de personas. Que en la LUC lo que tenemos es una marcha atrás en algunos aspectos vinculados a la inclusión financiera. Una tiene que ver con esto que estoy diciendo, que es que la ley lo que indicaba era que el pago de remuneraciones y salarios se debía hacer por medios electrónicos. Eso daba todas las ventajas que le decía, pero sobre todo dejaba en claro las remuneraciones en la relación laboral. Y eso era beneficioso para el trabajador y para el empleador. Imagínense un conflicto en el Ministerio de Trabajo. Bueno, si los pagos de remuneraciones se hacen de manera electrónica, es una garantía para el trabajador y una garantía para el empleador. Mostrar esa información para que en la eventual disputa el ministerio tenga la información precisa. Le da garantías a las dos partes. Pero además ayuda y obliga, diría yo, a la formalización del trabajo. Y formalizar el trabajo no es solamente un tema del control de recaudación, ni es solamente un tema formal. Quien tiene trabajo formalizado tiene derechos. Eliminar la formalización del trabajo destruye derechos de los trabajadores. Y si no, vean lo que pasó en la pandemia. En la pandemia, que tuvimos una pérdida de puestos laborales por decenas de miles de manera rapidísima, quienes estaban formalizados tuvieron derecho al seguro de paro y los que eran informales no. Pavada de diferencia en un marco de crisis. Bueno, ahora la ley, la LUC, lo que dice es, ya no es obligatorio pagar las remuneraciones con medios electrónicos. Yo les decía que todo era favorable para pagos medio electrónico con respecto al efectivo o el cheque, excepto para los que no procuran cumplir con sus obligaciones tributarias y sus obligaciones laborales. La única, o sea, para todos aquellos empleadores que cumplen íntegramente sus obligaciones y esa es su vocación, bueno, pues acá no hay ningún problema con pagar por medios electrónicos, por una cuenta bancaria o por una tarjeta no bancaria prepagada. Por lo tanto, eliminar esa obligación, ¿a quién favorece? ¿Para quién se está legislando? Para aquel que ahora va a poder pagar por afuera, pagar en negro, ¿verdad? Negrear, como se decía en la jerga del pago tributario y del pago de aportes patronales y de aportes personales a la seguridad social. Por lo tanto, creemos que esa norma destruye derechos laborales, destruye derechos de los trabajadores, porque un trabajador no formal pierde derecho a la jubilación, pierde derecho al seguro de paro, pierde derechos a la salud por el FONASA,
y solo tiene, entre comillas, la ventaja para aquel que procura eludir las obligaciones tributarias y las obligaciones de la seguridad social. Cuando nos preguntamos para quién se está legislando, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. Somos férreos enemigos de esa marcha atrás del pago de remuneraciones por medios electrónicos. ¿Saben lo que dice el artículo de ley? Dice, está en un capítulo que tiene como título Libertad Financiera. ¿Qué pasaba antes de la LUC? Antes de la inclusión financiera. ¿Por qué entraste? ¿Quién te dijo? ¿Y por qué no estás allá? ¿Y por qué estás acá? Mira, el que menos piensa es el que lo está hackeando. No sé, bueno, muy interesante. No sé si es el amigo Luisi, pero no ubico quién es que tiene el micrófono prendido. Apaguen el micrófono. Bueno, sí. Apaguen, por favor, porque o no hablen, una de dos. Entonces estaba diciendo que el no pagar por medios electrónicos, ¿qué pasaba antes de la LUC? Perdón, me equivoqué de vuelta. ¿Qué pasaba antes de la inclusión financiera? Bueno, el empleador pagaba como decidía pagar, en efectivo, en cheque, en cuenta bancaria, en el banco que él definía o que le convenía, todo bien. O sea que el que tenía libertades para elegir era el empleador, pero no el trabajador no podía elegir. Con la LUC, con la inclusión financiera, el trabajador elige cómo recibe su pago, si en una tarjeta prepaga o en una cuenta bancaria, y decide en qué banco. Entonces, eso de la libertad financiera empieza a ser engañoso, a no ser que otra vez nos preguntemos para quién se está legislando. Y además, en el marco de esa supuesta libertad financiera, lo que dice el artículo es, bueno, que decidan libremente entre el trabajador y empleador en el momento de la contratación cómo se hace el pago de la remuneración. ¿Ustedes se imaginan que en el marco actual, con los problemas de empleo que tenemos, si un trabajador consigue un trabajo, le va a poder hacer frente a un empleador para ponerse a discutir de qué manera pagarle? O sea, asumir implícitamente que existe el mismo poder de negociación de las dos partes es no tener ni idea de la realidad. O sea, que esa libertad financiera, el trabajador tiene la libertad de discutirle al patrón cómo pagar. Bueno, está claro que eso no es así. Entonces, ese es uno de los artículos que destruye derechos a los trabajadores, que es mentira que genera más libertad financiera, que es una marcha atrás a todas las bondades que tiene la inclusión financiera en términos de usar los medios electrónicos como medios de pago. Como decía hoy, eficiencia, menores costos, más transparencia, más seguridad, más derechos. Y la LUC mete una marcha atrás en todo eso. Consistente con esa libertad financiera que ellos proclaman, hay otro aspecto que es otro artículo que dice, bueno, la gente tiene que ser libre de pagar en efectivo los montos, prácticamente sea el monto que sea. La ley de inclusión financiera limitaba el monto que se podían hacer pagos en efectivo, rondaba los 4 o 5 mil dólares en efectivo. El proyecto de ley de urgente consideración erradicaba eso, con lo cual uno podía hacer pagos de millones de dólares en efectivo. Eso fue discutido en el proceso parlamentario y lo que salió es un artículo que permite pagar más o menos 108 mil dólares en efectivo. O sea que pasamos de 4 o 5 mil dólares a más de 100. Porque claro, están gobernando para todos los uruguayos y uruguayas, porque ¿quién de ustedes no tiene 100 mil dólares abajo del colchón y están deseando ejercer su libertad financiera para ir a comprarse un auto de alta gama y pagar 100 mil dólares en billetes de 20? Seguramente están gobernando para todos los uruguayos. Nos parece realmente un espanto ese artículo, porque en esa caricatura que yo hago todos podemos imaginar
quiénes son los que puedan llegar a beneficiarse con esa normativa. Por eso estamos también trabajando, somos férreos enemigos de ese artículo. También hay otro artículo vinculado a esto que relaja algunos controles en materia de lavado de dinero, mejor dicho, de prevención y control del lavado de dinero, sobre todo en las actuaciones de profesionales por fuera del sistema bancario, que siempre fue difícil que reportaran operaciones sospechosas de lavado y que después de la LUC se ha hecho aún más difícil porque justamente los cambios normativos van en la dirección contraria. Y sobre eso ya hay resultados negativos, que es que este es el primer año que en el Banco Central, que es quien recibe esos reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero, es el primer año en más de 10 que esto opera en que eso empezó a caer. O sea, la historia de los reportes de operaciones sospechosas había sido una historia de permanente crecimiento, principalmente de los agentes financieros, pero también de crecimiento de los agentes no financieros, los profesionales, contadores, escribanos, abogados, inmobiliarias. Bueno, el año 2020 muestra el cambio de tendencia y los reportes, en lugar de seguir creciendo, empezaron a caer. Entre otras cosas porque la LUC les da el mensaje de que eso ahora ya no es tan imprescindible. Por los cambios en estos artículos que relajan controles, porque ahora se permite pagar $100.000 en billetes de 20, porque ya no hay que pagar remuneraciones y honorarios profesionales con medios electrónicos. Son todos mensajes en la dirección equivocada. Van en contra de la inclusión financiera, en contra de los derechos de los trabajadores y promueven, de hecho, o mejor dicho, debilitan el control y la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, estos son artículos que de alguna manera están emparentados, que absurdamente el gobierno los pone bajo el título de libertad financiera, ¿sí? Y lo que sucede realmente es que acá es una muestra más de para quién gobierna este gobierno, para quién legisla este gobierno y para quién no legisla este gobierno. Y esto no es un tema de especulación, sino un tema que el propio gobierno ha explicitado, ha dicho claramente, ellos gobiernan para el Maya Oro. Y el sector privado y los Maya Oro del sector privado son los que van a arrastrar del carro que nos va a traer la pública felicidad a todos los uruguayos y uruguayas. Esa teoría del derrame no es nueva, pero es tan vieja como el hecho de que nunca se verificó en ninguna parte del mundo en ningún momento. Así no opera la economía, y esa lógica que se asocia también al retiro del Estado, y eso obviamente vamos a comentar ahora, se visualiza prácticamente en cada acto legislativo de este gobierno, retirar Estado. Ellos han dicho con toda claridad, el Estado es una carga, el Estado es un lastre para el sector privado, para el Maya Oro. Lo han dicho, no estamos interpretando, no estamos especulando. Hay que agradecerles esa sinceridad. Es una diferencia ideológica y política, pero además claramente es una visión equivocada. Y estos artículos de la LUC en lo económico van en esa dirección, de retirar controles del Estado, de favorecer a los Maya Oro, de promover evasión, de promover actos, ¿verdad? Que no son los que una sociedad debería promover. Por lo tanto, este es un bloque de la LUC contra el cual estamos fervientemente en contra. Hay otro bloque que está dentro de los 135 artículos que queremos derogar, que son los vinculados a la llamada regla fiscal, que en realidad, lo hemos dicho en la discusión parlamentaria, lo que está en la LUC no es una regla fiscal, es de mentirita. Son simplemente aspiraciones a que el gobierno,
tenga una regla que le controle el gasto y el déficit. Pero en realidad lo que está en la ley ni siquiera llega a hacer eso. Es simplemente decir, bueno, voy a poner una estimación, una meta estimativa del déficit y una meta de tope de gasto estimativo que nadie después le va a poder exigir, porque no hay ningún mecanismo en esos artículos que digan, bueno, si vos no cumplís pasa tal cosa. Por lo tanto, difícilmente pueda eso considerarse una regla fiscal. Pero es parte de un discurso de que esto los hace más responsables desde el punto de vista fiscal, en oposición a la irresponsabilidad de los gobiernos anteriores que despilfarraban, tiraban dinero, había gasto público excesivo y la mar en coche. Porque lo único que ven del gasto de ellos es la parte financiera, y no ven que los gastos lo que hacen es... Pero acá no puedo escuchar absolutamente nada, está como paralizada la... ¿Los demás me escuchan? Sí, todos escuchamos. No sé quién es el que está hablando, pero por favor... Pero debe ser en su computadora, entonces. ¿Quién es que habló? Habla Luis y yo acá no escucho nada, absolutamente nada. Y aparece, ¿cómo No sé si hablar empezó si a hablar aparece con el Mario micrófono Vergara. apagado? Sí, Vergara está hablando hace rato. Sí, está hablando, lo lamento, No, pero me parece que es un problema de su computador, Domingo. No vuelva a hablar porque interrumpe para todos. Bueno, entonces Capaz que le podemos pasar el enlace de Facebook, le paso Claro. por... Le pasamos el enlace ahora O para Facebook y lo ve por volvé ahí. a entrar, a ver si volviendo a entrar se corrige. En decirle que vuelva a entrar, a ver. ¿A vos te escucha? A mí no. Hola, Domingo. No es la primera ¿usted vez que me escucha a mí? pasa que no me escuchan. ¿Me escucha, Domingo? Bueno. Sí, bueno, no sabemos. ¿Le escucho? Bueno. ¿No escucha a Mario? Es el que está hablando todo el tiempo. Hola, Domingo. No lo escucho, ¿no? Absolutamente. Bueno. Que vuelva a entrar. No escucho nada. Lo saco para afuera y usted vuelva a entrar, ¿sí? Bueno. Bien. Voy a continuar con esta historia de la lógica, de la visión político-ideológica del gobierno vinculada al retiro del Estado, y cómo este tema de la regla fiscal también es un tema de recorte, que es funcional a una lógica de recorte de gasto. Porque ellos en el gasto solo ven gasto, no ven lo que se financia con el gasto, que son políticas públicas, que son inversiones, que son políticas sociales, porque no le dan ese rol al Estado. Ellos festejaron este tiempo ahorros, 600 millones de dólares de ahorros. Ahora, ¿esos ahorros qué son? Baja de salarios públicos, baja de jubilaciones, recorte de inversiones y recorte de políticas sociales. Y además dijeron que esos ahorros ellos lo iban a usar para bajar tarifas y los combustibles. Bueno, pasó todo lo contrario. Subieron impuestos, porque ahora con medios electrónicos se paga más IVA, subieron tarifas por encima de la inflación, a diferencia de lo que pasó en los 15 años anteriores, que las tarifas se ajustaban anualmente por debajo de la inflación, o sea, caían en términos reales y caían mucho más con respecto al salario, porque los salarios estaban subiendo en términos reales. Ahora, caen los salarios y suben las tarifas por encima de la inflación, o sea que las tarifas son cada vez más onerosas para los trabajadores y las familias, y ellos ven recorte de salarios, recorte de jubilaciones, recorte de inversiones, recorte de políticas públicas, aumento de impuestos, aumentos de tarifas. Eso es lo que les permite llegar a lo que ellos le llaman ahorro, y a nosotros nos parece recorte de esos 600 millones de dólares, que dijeron que iban a canalizar para bajar electricidad y combustible, y está clarísimo que eso no, ni por asomo lo han hecho, sino que hacen todo lo contrario. Todas esas cosas las prometieron en la campaña electoral y la están incumpliendo de manera nítida. Por lo tanto, también esto de la regla fiscal en la LUC es un bluff, es una mentirita, y es más bien parte del discurso, reitero, que
es funcional a ese enfoque de ajuste fiscal, de recorte de gasto, sin importar que se recorten políticas sociales, sin importar que se recorten inversiones que generan empleo y que son imprescindibles para la conectividad en telecomunicaciones, para que no haya apagones en la electricidad, etcétera, etcétera. Estos son aspectos económicos de la LUC, digamos, que creo que los podemos manejar con tranquilidad, en un contexto en donde la disputa es política e ideológica con el gobierno. Yo les decía que el referéndum lo vamos a ganar, pero no solo porque manejemos los 135 artículos y tratemos de explicar los principales ejes y por qué hay que derogarlos. Esto también tiene que ver con fortalecer al movimiento popular, fortalecer al Frente Amplio desde el punto de vista político en una ofensiva política y debilitar, erosionar al gobierno en ese proceso. Todo eso abona las posibilidades de que ganemos el referéndum, que reitero, el resultado del referéndum es fundamental para que el escenario político siga estando y esté aún más a nuestro favor. Por lo tanto, hay que entender toda la acción política que estamos desplegando en clave de cómo contribuye a erosionar al gobierno para que ganemos el referéndum. Por ejemplo, la discusión de la rendición de cuentas, que bueno, se ha votado en la Cámara de Diputados, en donde los compañeros frente amplistas, los diputados y diputadas tuvieron papeles destacadísimos denunciando que la rendición de cuentas reafirma, consolida ese enfoque regresivo que tuvo la ley de presupuesto el año pasado, de recorte, de ajuste fiscal en el medio de una pandemia que ha dejado una crisis en lo económico, en lo social, en el empleo, en empresas cerradas, en más pobres. Cuando todos los países vuelcan más recursos para combatir esa situación, el gobierno uruguayo decide sacar recursos y hacer ajuste fiscal y recortes en el medio de esa situación. A contrapelo del mundo, ellos lo festejan. Y esta rendición de cuentas consolida los recortes. Todo lo que prometieron que iban a ir mejorando, lo están empeorando en políticas sociales, en inversiones. Qué importantes serían hoy las inversiones públicas para generar empleo en todo el país, en los 19 departamentos, en infraestructura, en vivienda. Pues ellos la recortan. Por lo tanto, la disputa en la rendición de cuentas es también parte de esa disputa ideológica de que ellos piensan que el Estado es un lastre y una carga y que el Maya Oro nos va a llevar al Edén, al Nirvana, ¿verdad? Porque le saquemos al Estado de encima. Y eso es un error conceptual, político, ideológico mayúsculo. Otro tema que muestra lo mismo, que es el enfoque del gobierno de que hay que retirar Estado, que hay que debilitarlo, es el escándalo del puerto. Este gobierno firmó un acuerdo con la empresa belga Katun Nazi, en donde le entrega un monopolio. Se supone que estos eran los liberales que les hablaban de monopolio y les venía un sarpullido en todo el cuerpo, que eran los pro libre competencia y libertad total, y son ahora los que le entregan un monopolio a una empresa privada. Ustedes dirán, por un tiempito, sí, por un tiempito, por 60 años, por 12 administraciones de gobierno, violando la Constitución, violando 3 leyes al menos, leyes que ellos mismos habían promovido. La ley de puertos del 92 es una ley del gobierno de la calle, que es donde se instaura la libre competencia en el puerto. Bueno, le dan una herida mortal a esa ley, porque transforman la competencia en un monopolio, pero no por ley, sino por un acuerdo con la empresa privada y una resolución del gobierno. La Constitución dice que un monopolio hay que darlo por ley.
Por lo tanto, esto está violando la Constitución. Y viola la ley de puertos, y viola la ley de la concesión del 2001, gobierno del doctor Valle, del Partido Colorado, cuando aparece Khatun Nassi ganando la licitación de la concesión de la terminal de contenedores, ahí paga 17 millones de dólares, que se da, la ley es explícita de que esa concesión es sin perjuicio de que siga habiendo libre competencia en el puerto. Pues también se viola esa ley. Y también se viola la ley de competencia de los gobiernos del Frente Amplio, que dicen que las actividades económicas se tienen que dar en marcos de competencia, excepto en aquellos sectores en donde hay un monopolio legalmente establecido. Legalmente establecido, o sea, por ley. Y acá no hay ley. O sea, lo que está haciendo el gobierno es entregarle un monopolio a una empresa privada en el puerto por 60 años, recortándole además en el acuerdo las potestades regulatorias del Estado. Es un monopolio sin regulación. En el primer año de la facultad queda clarísimo que un monopolio sin regulación es la peor de las formas de organizar un sector económico y que el gran perjudicado son los usuarios, los consumidores, la población. Este monopolio le trae perjuicios al Estado, le trae perjuicios al puerto, pero sobre todo le trae perjuicios a la gente, porque va a encarecer las exportaciones y por lo tanto va a dificultar la forma en que vendemos el trabajo nacional en el exterior. Por lo tanto, va a perjudicar a todos los sectores productivos que exportan y también perjudica a las familias porque encarece las importaciones. Todo lo que compramos en el supermercado, en la tienda, en el almacén de alimentos, de vestimenta, de electrodomésticos importados, van a ser más caros para que esta empresa gane más. Esto del puerto es un escándalo, es ilegal, es inconstitucional y además se hizo entre gallos y medias noches, sin transparencia y violando todos los procedimientos. Les voy a contar lo siguiente. Ellos dicen, uy, esto lo hacemos porque el Frente Amplio hizo las cosas mal y entonces esta empresa nos amenazó con un juicio. Ahora resulta que el juicio es totalmente débil en lo jurídico y en lo económico. Un juicio de 1.500 millones de dólares, cifra que no tiene nada que ver con nada. Y ellos, a ver, si a ustedes les dicen, te voy a demandar, seguramente ustedes dirán, bueno, lo primero que hago es llamar a un abogado. Pues el ministro Heber no llamó a nadie, ni a un abogado, ni a un economista, para que le dijera si el monto tenía algún sentido. Lo que quiero decir es que ese acuerdo lo aprueba el Consejo de Ministros y lo firma el ministro Heber, sin un solo informe jurídico y sin un solo informe económico que valide el acuerdo. Ni que, si hubiera pedido informes jurídicos, esos informes le hubieran dicho que ese juicio era débil y que no había que entregarse sin pelear, que fue lo que hizo el gobierno. Se resignó, no peleó. Un Estado que está habituado a ganar los juicios, ¿no? Aratirí, Philip Morris. Pero además, si hubiera pedido informes jurídicos, le hubieran dicho que ese acuerdo violaba la Constitución y violaba la ley. Y si hubiera pedido informes económicos, le hubieran dicho que esos 1.500 millones de dólares no tenían nada que ver con nada, porque no se condicen con el volumen del negocio. Y que el valor de lo que se le estaba regalando a esta empresa es multimillonario. 1.500, 2.000 millones de dólares como piso. Un monopolio en el puerto de 60 años, que además ellos van a poder vender cuando quieran, sin que el Estado pueda intervenir. Un espanto de acuerdo. Ojo, ustedes dirán, bueno, ¿habrá pagado algo esta gente como pagó 17 millones en 2001? No, gratis, todo es gratis. No pagan un solo peso. Se les regala un monopolio que vale miles de millones de dólares, se los deja de regular
y de manera ilegal, inconstitucional, abusiva, desde el punto de vista de los jerarcas, se les entrega un negocio que va a perjudicar a toda la sociedad uruguaya. Ahí también está lo político, además de lo jurídico, además de lo económico, y gratis, ¿sí? Además del perjuicio a la gente, nuevamente está presente ahí el enfoque político ideológico. A ellos no quieren al Estado. No solamente le regalan el puerto a una empresa privada, sino que le recortan al Estado su capacidad de control y regulación. Claro, este es un gran ejemplo de cómo le sacaron el lastre del Estado al Maya Oro. Y esto es el Maya Oro de los Maya Oro, ¿eh? Porque este volumen de negocio, mamita, impresionante por 60 años. Esto tiene que erosionar al gobierno. Fue lo que hablamos en la interpelación el otro día y lo que estamos tratando de empujar, no solo a nivel político, parlamentario, sino también mediático, pero también a nivel político en el accionar de todo el Frente Amplio. Yo creo que una tarea primordial que tienen los comités de base hoy es salir a pintar todos los muros diciendo no a la entrega del puerto. Erosionar al gobierno en esto, que yo estoy seguro que va a pasar, también va a contribuir y va a ayudar y va a abonar ese camino para que ganemos el referendo. En fin, las tareas son muchas. En este marco el Frente está con sus cosas metidas para adentro también, a veces demasiado metidas para adentro, lamentablemente, pero estamos en un proceso de transición. Vamos a tener un congreso donde vamos a terminar de discutir el balance, la autocrítica, las perspectivas, las líneas de acción futura. Queremos que eso se haga con profundidad y que cerremos esa discusión para poner proa a un mejor Frente Amplio. Eso lo vamos a hacer en el Congreso de octubre y también en las elecciones de diciembre, donde tendremos ahí que elegir nuestras autoridades, de donde tendrán que salir también desde la autocrítica y las lecciones aprendidas, una dirección potente, una dirección de apoyo amplio, colectiva, una dirección que integre y lidere el accionar político del Frente Amplio en los próximos años. Es una tarea que es un desafío para los Frente Amplistas, pero yo soy optimista porque creo que los Frente Amplistas, sin duda, aprendemos las lecciones. Y perdimos las elecciones, compañeros, compañeras, perdimos el gobierno, perdimos las mayorías parlamentarias, y de eso tenemos que tomar lecciones. Bueno, pues yo creo que eso está sucediendo en el Frente Amplio, en la discusión política con la autocrítica y los lineamientos, en la discusión orgánica de cómo vamos a hacer un Frente Amplio más participativo, más representativo, con todos los nuevos colectivos y las nuevas formas de comunicarnos. Ese desafío lo tenemos que avanzar en el Congreso, lo tenemos que avanzar en las elecciones de diciembre. Pero teniendo claro que es para un mejor Frente Amplio, que es lo que el país necesita, para ganar el referéndum, para erosionar a este gobierno que es antipopular, para poner proa a un fortalecimiento del Frente Amplio y del movimiento popular para los próximos años. Yo les propongo dejar esta intervención por aquí y bueno, que ustedes sean ahora los que participen, comenten, pregunten, critiquen, ¿sí? Para que todos nos nutramos. No sé si Rosario anda por ahí o Janina, no sé quién va a estar moderando el asunto. Buenas, gracias Mario. Tengo que Hernán Taro Méndez había levantado la mano. Hernán, ¿querías hacer algún comentario? No, yo quería hacer una pregunta a Mario, referente al tema del lavado de dinero. Yo tengo entendido que los países están catalogados en una gama de grises de acuerdo a su pulcritud en relación al tema del lavado de dinero, ¿no? Sí. Yo no sé,
esa gama de grises, ¿quién la regula, quién la observa? Bien. Y en caso de que haya una institución o un lugar a nivel internacional, ¿se ha hecho alguna medida, se ha hecho algún tipo de denuncia? Efectivamente, hay organismos que te evalúan un montón de aspectos. Por ejemplo, las calificadoras de riesgo te ponen nota. La famosa calificación de riesgo, el grado de inversión, el investment grade, que es muy importante porque es lo que nos permite colocar nuestros títulos en el exterior en buenas condiciones financieras, y eso es sinónimo de poder financiar barato nuestro gasto público, nuestras políticas. Eso lo hacen las calificadoras de riesgo y lo toman en cuenta los inversores. Tenemos buena calificación en esa materia, el grado de inversión. Después, otra cuestión es la de la transparencia fiscal y tributaria y el intercambio de información tributaria, que tiene que ver también con lo que fue el debilitamiento de los regímenes de secreto bancario, la opacidad, que en Uruguay era muy característico. Y ahí es la OCDE, una organización de los principales países del mundo, diría, que es la que te califica. Uruguay, después de un montón de esfuerzos que se hicieron durante los gobiernos del Frente Amplio, logró una buena calificación en esa materia. Y después hay otro organismo, que es el GAFI-LAT, el Grupo de Acción Financiera Internacional, la rama latinoamericana, que te evalúa los controles del lavado de dinero. Uruguay tenía una pésima evaluación en 2002 y 2006, y con los gobiernos del Frente Amplio se hicieron enormes avances y tenemos una de las mejores evaluaciones de América Latina, comparables con la de los países desarrollados. Estas medidas debilitan eso, y los expertos lo dijeron en la discusión parlamentaria. Por lo tanto, las medidas de la LUC no son buenas noticias para las evaluaciones internacionales que tenemos en materia de transparencia fiscal y de normas para la prevención del lavado de dinero. Te agradezco la pregunta porque me permite agregar estos elementos. El próximo apuntado es Jorge Guevara y después está Juan Oliveras. Cualquiera que se quiera apuntar, levante la mano virtual o preferentemente la virtual. También están ahí. Yo la voy bajando a medida que se los voy apuntando. Así que Jorge Guevara ahora. Ok. Hola Mario. Una pregunta mía va dirigida un poco a por qué durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio nunca se atacó al capital y siempre fue la renta la que siempre fue perjudicada en parte. Porque el capital siempre se mantuvo más o menos igual el impuesto y nunca se hicieron grandes modificaciones. ¿Eso a qué se debe? Bueno, eso no es estrictamente así. La reforma tributaria incorporó elementos de impuesto a la renta personal del capital que antes no existía, y el Uruguay además tiene una de las tasas de impuesto a la renta empresarial más altas. No, pero no me refiero al patrimonio me estoy refiriendo. El patrimonio más o menos se mantuvo, pero eso ya no sería el capital, sino la riqueza. Bueno, perdón, el patrimonio. El patrimonio porque, mira, en materia de imposición al capital y a la riqueza, el Uruguay no tiene tasas bajas en el comparativo internacional. Y ese es uno de los elementos también que en el mundo de hoy, en donde los capitales fluyen con mucha facilidad, los regímenes tributarios son el elemento fundamental que se evalúa para determinar dónde se localizan las inversiones. Durante los gobiernos del Frente hubo un aumento enorme, histórico, del nivel de inversiones en Uruguay. Tanto inversión de uruguayos como inversión extranjera. Y eso en buena medida fue porque se mantuvo un régimen de imposición a las inversiones y al capital equilibrado. Por lo tanto, yo te diría que, en primer lugar, la imposición al capital en Uruguay no es baja. Por ejemplo, el impuesto a la renta empresarial es del 25%, que ya de por sí es una tasa relativamente alta a nivel internacional, pero además si se distribuyen dividendos, tienen que pagar 7% más por impuesto a las rentas del capital.
Y el impuesto al patrimonio tampoco tiene una tasa baja en un comparativo internacional. Y bueno, o sea, el sistema tributario, por supuesto que siempre se puede seguir discutiendo y es perfectible y demás. Pero lo que hay que entender también es que aumentar esas tasas no necesariamente va a implicar mayor recaudación, porque se generan otros mecanismos de evasión, tenés que tener la capacidad de controlarlos, o vas a tener menos inversiones. Y déjame poner un ejemplo que no es de renta de capital, sino de renta del trabajo, pero de las familias que están en el 10% de mayores ingresos del país. En el impuesto a la renta personal se aumentaron las tasas. Hubo 2 o 3 escalones de aumento. Y sobre todo se aumentaron las tasas allá arriba. El último aumento de tasas en el último decil, o sea, allá arriba, los que más ganan, aumentaron las tasas, pero la recaudación prácticamente no aumentó. Eso lo que quiere decir es que ya estás como en el tope de tasas que en términos de su capacidad de recaudación. En un contexto además en donde el impuesto a la renta de las personas físicas, el 70% de las familias no lo pagan o pagan prácticamente nada. Quienes pagan el IRPF básicamente están en el 25-30% más alto, y quienes pagan más del 80% del impuesto es el 10% de las familias con más ingresos. O sea, el IRPF tiene una estructura que los economistas llamamos y los contadores llamamos muy progresiva, ¿sí? O sea, la recaudación del impuesto está altamente concentrada en los niveles más altos de ingresos del país. Perfecto. Bárbaro. Está Gabriela Oribe, que no la había apuntado, así que Juan, te toque. Primero Juan, ¿no? Juan, Anaí y Gabriela. Gabriela, Juan, Anaí y Raquel Banchero, ¿sí? Gabriela, entonces. Bueno, hola, buenas noches a todos y gracias por invitarme, como siempre. Primero una pregunta para Vergara. Lo de Catornatí para mí es lo peor que ha hecho el gobierno hasta ahora. Sin duda. Es realmente siniestro, siniestro. Y no se le está dando, por supuesto, en los medios hegemónicos ninguna trascendencia. La pregunta es, ¿hay posibilidad de hacer algún juicio, no sé si internacional o lo que sea, al gobierno y a este abogado que creo que es de apellido Durán, que es el de Catornatí? Sí, Durán Martínez. Durán Martínez. Bien. Martínez, y que es el de Catornatí de la Comisión de Ética del Partido Nacional. Así es. Bien, esa es la pregunta para ti. Para que tenía otra cosita chiquita. Dale. Que creo que está bueno en la campaña, si bien lo que vos dijiste, ¿no? A eso sumarle la campaña intrafamiliares, amigos, conocidos, al facilitar el transporte a personas mayores y a personas con dificultad de movilidad. Bien, perfecto, claro. Ese boca a boca con la gente que nos quiere y que queremos, creo que es muy importante también. Gracias, Gabriela. Muy bien. Mirá, nosotros lo que planteamos el otro día en la interpelación era si el sistema político iba a estar a la altura de buscar los mecanismos para anular el acuerdo con Catornatí. Claramente la respuesta fue no, porque a la hora de levantar las manos y más allá de todo el virus del Partido Colorado y del Cabildo, todos levantaron la manito para respaldar el accionar del gobierno. Proponen un cambio que no es menor, que es interesante, tampoco resuelve nada, pero que ni siquiera está claro que se vaya a poder lograr. Nosotros entendemos que hay que ir por 2 vías, una de carácter político. Ya nosotros propusimos ahora la censura al ministro, que se va a discutir la semana que viene. No creemos que estén los votos para la censura, obviamente. Pero sí podemos ir a la órbita judicial, porque nosotros entendemos que este contrato, todo el proceso fue absolutamente abusivo. ¿Sí? No sé si les suena aquello del delito de abuso innominado de funciones.
que nos aplicaron en más de una vez cuando éramos gobierno. Bueno, creemos que este es un ejemplo de manual, de texto de abuso de funciones. Resolver, entregar 60 años de monopolio sin un informe jurídico y sin un informe económico es un abuso de funciones. Es tratar la cosa pública como si les perteneciera, y no les pertenece. Sin perjuicio de que también se pueden buscar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo algún mecanismo para anular el acuerdo sobre la base de que es inconstitucional. En fin, hay vías diversas para trabajar en el terreno político y judicial, que son las que vamos a hacer en las próximas semanas. Juan, ¿no? ¿Seguía Juan? Sigue Juan. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Nada, buenas noches para todas y para todos. Muchas gracias a Mario por su tiempo y por la exposición tan clara que hizo. A medida que fue hablando, yo me había anotado un montón de preguntas y me las fue contestando casi todas. Iba a abordar el tema del puerto, pero bueno, ahora la compañera recién lo abordó y ya fue contestado. Y sí me quedó algo colgado ahí del tema de esto de la inclusión financiera. Los $100.000 que hablaba Mario hoy, si afecta al tema de los depósitos. O sea que hoy en día, yo me acuerdo que antes, cuando uno iba a depositar a un banco, si iba con $10.000 o más, tenía que justificar la procedencia. Sí, no, eso sigue igual, porque que vos puedas hacer una transacción de $100.000 en efectivo, eso no necesariamente, o que puedas ir con $100.000 a depositar al banco, eso no reduce la obligación del banco de hacer el proceso de diligencia de preguntarte de dónde salió el dinero, de dónde viene. No, eso sigue igual. Está perfecto, porque temía de que se fuera a ampliar esa cifra a $100.000, entonces sería muy fácil de un escándalo. Cualquier actividad ilícita fueran. Se lava solo, es todo lavado solo. Claro, sería muy. Claro. Claro. Claro, muchísimas gracias. A ti. Anaí. Hola a todos, gracias Mario. Lo mío es como una reflexión, no sé, estaba pensando en función de eso que planteás, de pensar la estrategia de cara al referéndum desde una perspectiva político-ideológica, que claramente estamos enfrentando dos visiones, dos modelos de ver, digamos, y de gestionar el Estado y la cuestión pública, ¿no? Pero también me acuerdo o por lo menos pienso que ellos, es mi idea, que ellos ganaron en realidad con tips, enfatizando cosas, simplificando otras, esto de poner el cuco en el Estado, y así te lo repite la gente en la calle, ¿no? Cuando no está de acuerdo con determinadas cosas. Y eso simplifica, o el tema de la seguridad también, que se simplificó, se redujo a un análisis muy de miedo, y ahí llegamos. Entonces, es muy difícil entrar en este diálogo, sino es a través de oponer enfáticamente una visión distinta. Pero esos énfasis, mi miedo es que capaz que si caemos mucho en estos énfasis, nos pasa que esto mismo que quizás también nos pasó siendo gobierno, de que no supimos llegarle a la gente y transferir, digamos, cierto conocimiento y cierta capacidad de interpretar la realidad, de comprenderla, de manejar ideas y poder sacar sus propias conclusiones. Entonces, me parece que es un juego muy, muy complicado el solo quedarnos en el énfasis del modelo político-ideológico a través de cuestiones muy puntuales, y no poder ir ya trazando, pensando a futuro también, una línea de trabajo que implica una formación ciudadana, ¿no? Un poco la propuesta del comité es esto, son encuentros abiertos, ciudadanos, para poder dialogar, comprendernos y empezar a también formarnos nosotros y los otros con relación a estas ideas. No sé, digo, de cara a esto también que hablamos del Congreso. Está muy claro, sí. Sí, es tal cual, o sea, es parte del proceso de autocrítica, entender
cómo fallamos tanto en transmitir a la sociedad toda, también en escuchar a la sociedad toda. A veces no escuchábamos lo que no queríamos escuchar. Y está bien eso que decís vos en base a tips, en base a eslóganes, en base a titulares. Por eso yo trato de ir en las dos direcciones, de ir a la cosa concreta que muestra eso, pero siempre recordando que es un tema de visiones y de posicionamientos políticos e ideológicos muy diferentes. Sobre todo, por ejemplo, con respecto al tema del Estado y las políticas públicas. Pero también ellos ganaron, como decís vos, con caricaturas como el Estado y la seguridad. Pero también ganaron prometiendo que no iban a bajar los salarios, bajaron. Que no iban a bajar las jubilaciones, bajaron. Que no iban a subir impuestos, subieron. Que no iban a aumentar tarifas, subieron. Que no iba a haber recorte de políticas sociales, recortaron. O sea, todos los incumplimientos hay que estar marcándolos de manera sistemática, porque ya no es discutir en el aire de lo que ellos van a hacer versus lo que hizo el Frente Amplio. Ya en un año tenemos un montón de ejemplos de incumplimiento de promesas electorales. Y eso es parte de esos tips o esas caricaturas que ayudan a poner en concreto lo que decís tú, una diferencia político-ideológica sustancial que tenemos con el actual gobierno. Muy bien. Está Raquel Banchera, después Beatriz Martínez y después Hernán Taro Méndez. 3 minutos máximo cada una. Raquel. Hola, buenas noches a todos los compañeros. Muy interesante tu charla, Mario. Tengo 2 preguntas, las 2 relativas a un tema que se va a presentar en el Congreso. Y bueno, me servía mucho tener tu opinión. Refieren a la situación internacional, a 2 cosas en particular, y cómo inciden en la economía y cómo piensas tú que el próximo gobierno puede incidir y bueno, resolverlas. Una en particular es la fuerza que adquirieron las corporaciones, grandes corporaciones económicas, la fuerza que adquirieron ya lo tenían en los últimos años, venía creciendo sobre los estados. Es indudable que influyen en forma fundamental simplemente por el dinero que están teniendo. La acumulación durante la pandemia se produjo en forma, bueno, supongo que lo sabe todo el mundo, en forma tremenda, sobre todo las de comunicación, en Facebook, las plataformas. Exactamente. Entonces, mi primera pregunta es exactamente, ¿qué opinas tú ahora, pasado este gobierno que va a todavía empobrecer el funcionamiento del Estado, debilitarlo? ¿Qué podemos hacer en este mundo que viene para lograr que el Uruguay tenga su sitio, su ubicación económica, ideológica en este mundo tan controversial? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es también, que lo está marcando inclusive los borradores para el Congreso, el mundo actual, existe una oposición clara, China, Estados Unidos, es una oposición también económica, también ideológica, y la pregunta nuevamente es, en esta oposición y lo que podamos hacer desde Uruguay, ¿hay alguna oportunidad también relevante de aprovechar esta diferencia y qué deberíamos o cómo deberíamos manejarlo? Esas son mis 2 preguntas. O sea, el mundo, sus alrededores y el largo plazo. Exacto. Y bueno, no te le va a ser fácil. No, claro. No, telegramas nomás. Primero estamos en un mundo de enorme incertidumbre, o sea que claro. Hay cosas que van a pasar dentro de 2 o 3 años como si fueran el siglo XXIV. Pero porque las cosas van a una velocidad infernal. Está claro que hoy tenemos un capitalismo de plataformas, o sea, las plataformas pasaron a ser de las empresas dominantes del mundo, y eso es un desafío no para Uruguay, para todos los países, incluidos los países desarrollados. Es más, de lo que se está hablando ahora entre el G8, por ejemplo, los ministros de Economía, de Hacienda,
de los principales 8 países del mundo están hablando de tener un tratamiento común de las plataformas y las multinacionales, para evitar que ellos tengan el incentivo y de atacar los paraísos fiscales, ¿no? O sea, si Amazon o Google prestan servicios en los 200 países del mundo, pero formalmente están instalados en las Islas Caimán, no le pagan un solo peso de impuesto a nadie. Bueno, eso le preocupa al Uruguay, le preocupa a Estados Unidos, a China, a Europa, a todo el mundo. Y es un dilema, es un desafío difícil de abordar, al punto tal, ya te digo, de que lo que se está hablando es de que haya una tasa de impuesto común, única, de todos los países desarrollados con estas corporaciones para quitarles el incentivo a irse hacia los paraísos fiscales y con mayores controles, por supuesto. O sea, es un desafío enorme, es enorme. Ni que hablar para países como Uruguay. El mundo de hoy está en un... mira, Enrique Iglesias dice que esta no es una época de cambio, sino un cambio de época. Y en buena medida lo dice porque hoy tenemos una bipolaridad, como existía antes y que después había pasado a una unilateralidad de Estados Unidos, entre Estados Unidos y China. En 20 años China se ha transformado en uno de los 2 principales jugadores del mundo, con una estrategia clara y de largo plazo de inserción en el mundo y de poder. Esto no es solo que China compra. China compra, vende, desarrolla tecnología, domina, va a la discusión del poder político. Acá hay un traslado de poder político en el mundo, en donde China se hace cada vez más fuerte. Y eso no solo está en juego quién va a dominar los mares, como alguna vez fue, o quién va a dominar los flujos comerciales. Es hasta una disputa en el orden civilizatorio. Estamos hablando de mundos muy diferentes. Trump no lo veía esto, porque para Trump todo se resumía en pasar raya y cuánto le daba. Biden sí lo ve y se da cuenta que la disputa con China es una disputa civilizatoria, que es mucho más que la económica, la financiera, la tecnológica. A los países pequeños siempre les sirve que haya multilateralidad, ¿verdad? Que no haya una única potencia en el mundo, que haya por lo menos un cierto equilibrio entre distintas potencias. Pero es poco lo que podemos hacer desde el Uruguay, por supuesto. Es un mundo que genera desafíos enormes, que genera oportunidades, porque la economía y las sociedades en el mundo hoy evolucionan de manera rapidísima. Si tenemos la capacidad de adaptación a ir a ese ritmo, nos puede ir bien. Si no, nos va a ir mal porque el mundo nos va a pasar por arriba más rápido que antes. Pero está claro que hay desafíos que tienen que ver con una disputa estructural de largo plazo de poder en el mundo, en donde China está entrando a pasos agigantados y bueno, tampoco hay que entender o pensar que eso es mejor o sea, la experiencia también muestra de que China va por el mundo defendiendo sus intereses, no va por el mundo regalando cosas. Por lo tanto, hay que ver con mucha atención, con mucho cuidado este proceso, tratar de entenderlo y de definir cuál es la mejor estrategia para aprovechar oportunidades y, bueno, y combatir los riesgos que estas nuevas tendencias presentan, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Gracias. De nada. Beatriz Martínez, después está Hernán Taro. Beatriz. Hola, buenas noches. Un saludo y un agradecimiento por que estés acá, Mario, que ya a esta altura nos vemos todos los días. Bueno, lo que yo te quería preguntar, concretamente, con esta idea que salió medio tirada de los pelos de hacer una especie de contralor de lo que va a ser el puerto. ¿Eso tiene algo o es puro mamarracho, pero
¿Se puede ¿Vos lograr decís algo este con eso? proyecto de la unidad reguladora? Sí, eso. Bueno, esto es parte del virubiru mediático por el cual los colorados terminan apoyando al gobierno, que tenían que tirar una cosita para no quedar tan en evidencia de que iban a apoyar cualquier cosa, lo mismo que Cabildo. Sí, sí. El problema es que este es un proyecto, un mamarracho, por dos razones. Primero, en el propio acuerdo que ya se firmó, las potestades regulatorias del Estado se llevan a lo mínimo. O sea que generar esta institucionalidad de una unidad reguladora no cambia el hecho de que prácticamente no tenés capacidad de regular. Bárbaro. Está. Primer problema. ¿Por qué? Porque le quitaste potestades regulatorias al Estado en el propio acuerdo del gobierno con Catón Nací. Y segundo, que es mentira que este proyecto sea de generar una unidad regulatoria, porque los roles que le da el proyecto a esa nueva unidad no son de regulación, son meramente de asesoramiento a los órganos que toman las decisiones, que son la Administración de Puertos y el Ministerio de Transporte. O sea que no solamente, aunque fuera regulatoria, tiene poco para regular, sino que ni siquiera es regulatoria, es asesora. Y generar un servicio descentralizado, con directores, convenias parlamentarias, secretarias y demás, o secretarios y demás, es un despropósito para que lo único que se genera sea una comisión asesora. Ellos que están tan preocupados con no despilfarrar, están creando un organismo que no tiene las funciones que dicen que tiene y que es meramente una comisión asesora. Así que para nepotismo, es todo más nepotismo. para la tribuna. Sí, sí. Ahora, yo pregunto, ¿no? Me gustaría leer el contrato, que lo estuve buscando, pero no lo Está encontré. colgado en la página del Ministerio del Transporte. ¿Está ahí? Ah, está. Porque no se puede hacer un juicio que concurren lo privado y lo público, porque el abogado de Catón Noé es Augusto Durán, ¿no? ¿Sí? Y es de la Comisión de Ética del Partido Nacional. Bueno, pero eso no pertenece al gobierno, no es público. Claro, pero sí, claro. Y el hijo está de abogado en Estados Unidos, No, es el embajador en Estados Unidos. Sí, está de embajador, sí, pero, salió pero abogado. a ver, si hubiera algún acto de incompatible de rol público y privado, hay que identificarlo, hay que probarlo, no creemos que sea por ahí. Para nosotros es más por el lado de un notorio abuso de funciones, Sí. que es un delito y que deberían procesar al ministro por eso. ¿Y podrá correr eso? Vamos a hacer lo posible. Bueno, yo todavía tengo esperanza en nuestra justicia. Este es el momento en que Rosario va a decir, no dialoguen, que hay más compañeros para... Sí. Porque le veo la cara y ya la veo diciendo eso, ¿viste? Como que la adivino. Bueno, Son chau, años, chau, son años. encantada de hablar contigo. Hernán, después está Gaby Villar. Y bueno, Mario, antes que Verónica dice que se tiene que retirar, te agradece, etcétera. Sí. Y por supuesto, te recuerdas la invitación para el 25 de agosto al comité. Si vas a recorrer comités, sos bienvenido. ¿Alguien me mandó algún mensaje con eso o no? No sé, pero te mandamos, no te preocupes. Mandame porque tengo a María Elena, mi secretaria, armándome la agenda del día. ¿Eh? ¿María Elena es tu secretaria? Exacto. Qué bien. Era la secretaria de Sereñi. Sí, claro. Sí. Bárbaro. Bueno. Hernán. Bueno, macanudo. Escuchá una cosa, yo quiero volver al tema del plebiscito, que creo que es la batalla que tenemos allí en la puerta y que hay que ganarla o ganarla, porque son de esas cosas estratégicas que es más que ganar una batalla, es casi la guerra. Normalmente los uruguayos votamos no por el contenido de los plebiscitos, sino por la adherencia o no al gobierno de turno o a la fuerza política que lo promueve. Entonces, el que se haya picado la historia, el momento, las circunstancias a raíz de lo del puerto,
a raíz del presupuesto, a raíz de todo lo que vaya surgiendo, porque estos anormales van a hacer cualquier macana de aquí en más, es digamos, un ingrediente a favor para poder ganar el plebiscito por la inestabilidad y desconformidad política que se pueda lograr. Ahora, creo que ellos van a hacer hincapié en un punto concreto que es el tema de la seguridad ciudadana, que hasta ahora se está construyendo un relato de que las acciones que ha tenido el gobierno han sido efectivas, ¿no? Por lo menos así lo están armando y así lo vemos en los noticieros. En los noticieros sigue habiendo delincuencia, pero la delincuencia se controla, se combate y terminan todos presos y condenados. Y además dicen, cosa que me cuesta creer, que han bajado los delitos. Me cuesta creer porque los chorros no son miedosos, no le temen a los ministros que salen con cara de malos a combatir a la delincuencia. Y les importa 3 carajos que les agudicen las penas, que puedan el gatillo fácil, todo lo que está pasando. Entonces creo que hay una gran mentira ahí, o un relato que se está armando para justificar la LUC y para rendirle cuentas o dar una imagen de cambio de situación a partir de la LUC. ¿Hay forma, la pregunta concreta es, ¿hay forma de desmentir eso? O yo no puedo creer que los delitos hayan caído, porque uno sabe muy bien la inconsciencia de los chorros, o sea, son gente que está jugada a todo, entonces yo no creo que los haya asustado los artículos represivos de la LUC. No sé si lo ves así y si es real lo que la hipótesis. Yo creo que el tema seguridad es complicado para nosotros y basta con ver cuál es el eslogan que largó Sanguinetti, que sin duda es un zorro viejo que tiene mucha claridad política, ¿no? Él dijo, derogar estos artículos es volver a Bonomi y a FENAPE. O sea, con esa frasecita ya marcó la línea de lo que va a ser la discusión política que el gobierno va a querer priorizar, ¿no? La de la seguridad y la educación. Es un desafío para nosotros, es una discusión que no es fácil, como decía yo al principio. Por eso creo que en términos de seguridad no tenemos que tirarle a todo lo que se mueva, por más que pensemos que nosotros tenemos la razón. Creo que quedó demostrado en las elecciones que hay una buena parte de la sociedad que no opina igual que nosotros. Por eso es que tenemos que concentrarnos en las cosas que puedan ser más nítidas de perjuicios que la LUC trae en esa materia. Por eso yo ponía un poco el énfasis en los temas de la legítima defensa, cuando lo que está en juego no es la vida, sino la propiedad, y de el aumento de penas y la eliminación de mecanismos para el tratamiento de los adolescentes infractores. Creo que esos son los 2 temas donde nosotros podemos llegar a tener un diálogo más razonable con la gente y no ir a una defensa general a rajatabla de nuestras visiones que ya dimos durante la campaña electoral y claramente no son acompañadas en su totalidad por el conjunto de la población. Pero bueno, es una opinión, ¿no? Hay que dar todas las batallas posibles, pero de manera segmentada, inteligente, porque el objetivo es ganar a esa gente. Ganarlas para el referéndum y también ganarlas políticamente de manera más estructural. ¿Es razonable pensar que están mintiendo con las cifras? Más o menos, no está claro. Lo que pasa es que hay un factor que altera la evolución de las cifras, que es la pandemia. O sea, lo que en general lo que se muestra es que durante la pandemia los delitos bajaron en general en todo el mundo, o no en todos los países, pero mayoritariamente. O sea, como que la pandemia fue un factor que tiró para abajo el número de delitos. Entonces, lo que sí podemos decir es que no necesariamente se le puede atribuir a los cambios en la LUC la evolución de los delitos. Muchas gracias. Sí. Está Gabriela Villar y después Carolina. Y Carlos había pedido también, Carlos Rodríguez, ¿no? No sé. Lo que les pido capaz es que con esto cerremos un poquito la lista para que este cuerpito se vaya a alimentar un poco, que estoy ahí piel y hueso. Cerramos, está apuntándose también Carmen Millán, y no sé, Rodríguez bien. No lo vi yo, pero bueno. No, capaz que me equivoco. Bueno, Graciela entonces primero.
lo más escueto posible. No, Gabriela. Gaby. Tengo el mismo apellido que Graciela, pero soy Gabriela. Ah, perdón, Gabriela. Buenas noches para todos. No pasa nada. Quería consultarte si nos pudieras dar 2 o 3 ítems para poder trabajar con la gente que está un poco, digamos, desinformada del tema de la LUC con respecto a lo económico, que voten a favor. Para facilitarnos nuestro trabajo en territorio, digamos, ¿no? Para tener la posibilidad de decir, bueno, explicar con palabras sencillas qué es lo que perjudica a la LUC y poder convencerlos. Bien. Te escuché medio entrecortado, pero creo que te entendí y me preocupa, porque eso es lo que traté de hacer durante mi exposición. Se ve que fracasé con rotundo éxito. Los temas más económicos tienen que ver, uno, con un tema que me parece que a la gente no le interesa nada, que es la regla fiscal. Es más, hubiera sido por mí, ni hubiera puesto esos artículos, pero bueno, alguna explicación dimos y lo relacionamos más bien a la discusión más general del enfoque económico de este gobierno, que es recortar, recortar, ajustar, ajustar. Aún en medio de la pandemia, cuando más se necesita ayuda económica. Y los otros temas que decía eran los que tienen que ver con que de repente no necesariamente a la gente le afecta sí el tema del pago de salarios por medios electrónicos, porque regeneraron lo que pasaba antes, un brutal desequilibrio entre empleador y trabajador. La ley de inclusión financiera obligaba a pagar sueldos por medios electrónicos y la LUC libera esa obligación, por lo tanto le traslada poder al empleador, que va a decidir, por más que ahí la ley diga que negocien, está claro que no tienen igualdad de poder de negociación, el empleador va a decidir cómo paga. Y el mal empleador va a aprovechar esto para evadir pagos tributarios y para evadir aportes a la seguridad social. Y hacer el trabajo informal, evadiendo aportes, significa recortarle al trabajador derechos de seguridad social, derechos de salud, derechos de seguro de desempleo, etc. Por lo tanto, ahí hay un claro perjuicio para los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen patrones abusivos que buscan evadir sus obligaciones. Lo otro es más vinculado al tema de para quién gobiernan. Creo que el artículo que permite pagar en efectivo $100.000 en billetes, queda claro que no está gobernando para los uruguayos, sino para aquellos que puedan tener $100.000 escondidos en su casa en billetes de 20 para comprar un Audi de $90.000. O sea, ¿para quién gobierna con esa norma? Y también el relajamiento de los controles de lavado de dinero, que también es más bien la pregunta de ¿para quién gobierna esta gente, no? Le quita controles al lavado de activos, que va a generar problemas de reputación al país, deja que los patrones paguen en negro nuevamente, afectando los derechos de los trabajadores, y permiten pagar $100.000 en efectivo, que obviamente eso está dirigido a sectores que no son realmente las mayorías populares, ¿no? Mario, ¿te parece Carolina, que tenía levantada la mano? Sí, no sé, y depende Carmen. de tus tiempos, Carmen. ¿Está bien? Y Bien, ahí cerramos. cerramos por Carolina. ahí. Impecable. Bueno, buenas noches, Mario. Muy linda la charla. Gracias. Para un consejo. Primero, que me pareció que el Frente en su gobierno nunca demostró todo lo que hizo a favor del pueblo, y eso nos jugó en contra, y poco participativo lo sentí. Ponerle cuando se hizo la juntada de firmas, como que no había mucho apoyo, solo el apoyo entre los compañeros de los comités, y eso sí, pero a nivel de más arriba, como que faltó un poco. Y espero que cuando lleguemos ahora a las próximas elecciones a hacer gobierno nuevamente, se juzgue bien a esta gente y que vayan todos presos, porque la verdad es que es lamentable. Todo lo que está pasando, para mí mano dura sería para ellos, sencillamente. Bueno, Muy muchas bien. gracias por su charla. Gracias a ti. Gracias a ti. Carmen, ¿ahora? Sí. Ok, buenas noches a todos y a todas.
Soy Carmen Millán. Entré a través de una invitación que nos llegó por el WhatsApp de la unidad temática, y sin duda era un tema que me interesaba. Por otra parte, para que quede claro, fui militante del Partido Socialista, en este momento no estoy en ningún grupo, y soy vicepresidenta de ONASPO, la Organización Nacional de Jubilados. Me parece muy sano, y gracias Mario por la información. Yo estuve llegando, siguiendo un poco la interpelación a través de YouTube, del canal de YouTube, y creo que para quien lo hicimos quedó claro todo lo que vos explicabas sobre la jugada con el tema del puerto. Sí entré porque, bueno, me parece saludable que tú y otros dirigentes del Frente Amplio asuman por qué ha sido nuestra derrota, cuánto nos va a costar, porque aunque volvamos a ser gobierno, nos va a costar muchísimo remontar la situación que va a quedar en este pueblo, y creo que, y esto te lo digo para que lo transmitas a los compañeros dirigentes, que más allá de que es muy difícil, porque estamos en una etapa de transición, a realizar una autocrítica, los dirigentes de nuestro Frente Amplio deben hacérsela, porque todavía queda la sensación en la gente que la dirigencia Frente Amplista estuvo muy lejos del conjunto de la militancia, de esa militancia de a pie, que no tiene un lugar. Yo milito en un comité de base virtual, pero es difícil, por ejemplo, traer a los jóvenes a la estructura del frente, pero esa militancia fue la que ayudó a juntar las firmas y trabajó intensamente entre las elecciones de octubre a noviembre, y creo que eso quedó muy claro. Sí. Compañera, le quedan unos pocos segundos. ¿Es alguna pregunta que quiere agregar? No, quiero terminar con lo que digo y termino en pocos segundos. Muy bien. Es simplemente agradecerle a Mario y a Sudestada que realiza esta actividad, y pedirle a Mario que transmita al conjunto de los dirigentes del Frente Amplio la necesidad de este tipo de charlas, porque va a ser muy difícil conseguir los votos para el plebiscito. Me pareció saludable la rendición de cuentas que hicieron el otro día en la plaza. Y bueno, era eso nada más, Bien. Mario, y a los compañeros de Sudestada agradecerles la invitación que llegó a la unidad temática, si no, no me hubiese enterado. Gracias. Muy bien. A ver, con los comentarios de Carolina y Carmen, y creo que está muy bien, o sea, realmente yo he sido, desde que me lancé más directamente a la arena más política, cuando salí del Banco Central, puse mucho foco en los temas de la necesidad de la autocrítica, porque tenemos que aprender de los errores. Nosotros teníamos una lógica de gobierno con fallas de comunicación que de repente no eran tanto un tema técnico de comunicación, sino un tema político. ¿De por qué no se defendían las cosas? Bueno, porque por cómo estaba estructurado el gobierno, perfilismos sectoriales, personalismos, la idea de que cada autocrítica era darle pasto a la derecha y cosas por el estilo, y yo creo que esas cosas al final nos jugaron en contra. Totalmente. Porque la autocrítica es fundamental para todo organismo, digamos. Ahora, soy optimista, no solo porque soy de Peñarol, ¿sí? Yo también. Sino porque ya hay un documento de autocrítica que los comités procesaron, que el plenario envió
ahora para el próximo Congreso. Creo que es un documento, por supuesto que si cada uno individualmente lo tuviera que escribir, escribiría un poco más, un poco menos, ¿no? Pero creo que para ser fruto del acuerdo, de un acuerdo amplio, es un buen documento, además del documento de los lineamientos futuros del Frente Amplio, que se supone toman en consideración la autocrítica. Yo creo que en el eje de la autocrítica está que nos alejamos de la sociedad, que no trabajamos bien hacia el interior, hacia los jóvenes, ¿sí? Y bueno, creo que esas cosas se tienen que reflejar también en las orientaciones futuras de trabajo de lineamientos políticos del Frente Amplio. Y creo que el documento que se ha ido procesando y que también va para el Congreso va en la buena dirección. Creo que aprendimos también en la interna del Frente. Yo participo ya más en la estructura del Frente hace un año y algo, y la conformación de ámbitos han sido muy saludables en cuanto a empezar a dejar ciertos perfilismos de lado, empezar a trabajar en clave de que acá nos necesitamos todos, con visiones distintas, con distintas patas de sensibilidad diferente dentro del Frente Amplio, y que bueno, soy optimista de que esos documentos se van a seguir discutiendo y vamos a llegar a una buena síntesis en el Congreso de octubre, en la lógica que decía un poco Carmen. Y decía también con respecto a lo de Carolina, el tema comunicacional, tal cual, pero también eso era un tema político en cuanto a que, bueno, si algunas cosas las hacíamos bien, el Frente Amplio primero teníamos esa cosa histórica a la izquierda de que no podíamos admitir que habíamos avanzado en algo porque nos pesaba más lo que falta por hacer, ¿no? Bien nuestro, eso ni que hablar. Pero además, como había un reparto de gabinete con lógica sectorial, festejar algo bien hecho era darle un mérito a alguien que era de un sector y de repente no lo hacíamos con fluidez desde el conjunto del Frente Amplio. O sea, era un tema que era una cuestión no tanto técnica de si comunicamos bien, comunicamos mal, sino que nos ganaba el perfilismo interno, nos ganaba la disputa, pensando que íbamos a estar en el gobierno el resto de la vida, además, y que no se arriesgaba el gobierno. Y bueno, creo que era más bien un tema de base política. Y yo creo que eso lo hemos ido aprendiendo y espero que eso se vaya reflejando en que el Frente no haga más ese tipo de cosas. Incluso el tema, hoy el Frente está en un proceso de transición, de renovación, que tiene sus vericuetos porque no es automático, pero lo hace en el marco de una autocrítica. Ningún otro partido en el Uruguay lo hizo nunca en lógica de autocrítica. El Partido Nacional tuvo serios problemas de corrupción y demás, nunca hubo un documento de autocrítica. El Partido Colorado está hecho pedazos y nunca hubo un documento de autocrítica. Hecho pedazos en sentido figurado, ¿verdad? O sea, ha habido un declive enorme del Partido Colorado y nunca ha habido un proceso de autocrítica. O sea, el Frente tiene la capacidad de hacerlo en clave de autocrítica, pero en clave de una autocrítica fraterna que nos permita sacar las lecciones necesarias para hacer un mejor Frente Amplio. Así que yo creo que tanto los comentarios de Carolina como los de Carmen son bienvenidos. Tenemos que incorporarlos no solo en la discusión de la dirigencia, en la discusión en cada comité. Sí. Porque en las bases también tenemos estas dificultades de lógicas de perfilismo que tenemos que poder superar, sobre todo si queremos incorporar más gente a los comités. Porque tú decías, Carmen, los jóvenes, ¿no? Bueno, sí, no, los jóvenes funcionan de otra manera. No hay chance de que nosotros le instalemos el chip de que militar significa ir todas las semanas al comité y dar horas, discusiones políticas con juego político hacia afuera y juego político hacia adentro. Los jóvenes funcionan de otra manera. La sociedad uruguaya hoy milita más por causas, más que de una manera estructural por partido. Militó por el no a la baja, militó ahora por las firmas, militó en el balotaje. Son como sprints, ¿no? Como corridas cortas. Ahí sale masivamente la militancia, que no es estrictamente la militancia de comité.
pero sale por causas en trayectos cortos y lo hace de manera contundente, ¿no? Lo pasó en el balotaje, que faltó poco para que volviéramos a ganar, pasó ahora con las firmas, etc. Así que creo que son comentarios bienvenidos, yo los agradezco, y ya de paso agradezco a Sudestada, este joven comité que está por cumplir un año, ahora el 25, si no estoy mal informado. Me informaron desde España eso. Y que, reitero, me parece que este tipo de instancias para tratar en profundidad estos temas son realmente necesarias, excelentes, levantan el nivel, nos dan energía y nos generan unidad, que es lo fundamental que tenemos que pensar y fortalecer en todo este proceso de transición del Frente Amplio. Así que aprovecho a agradecerles la instancia, la invitación, y bueno, en la medida que María Elena arme la agenda de manera adecuada, quizás nos podamos ver un ratito el 20.